Sus características básicas son las siguientes. El arco apuntado u ojival, ligero y vertical que el del arte románico. La bóveda de crucería, dividida en distintos tramos. El uso de contrafuertes exteriores para reforzar los muros. Los pináculos y agujas en las torres que dan esbeltez a las catedrales góticas. La fachada principal con tres puertas que se corresponden con las tres naves y que presentan elevadas torres que a menudo se ornamentan con un gran rosetón. Y que es espectacular, ¿eh? ¿Te puedes imaginar qué significa para un simple campesino de mi época entrar en una catedral gótica? La altura de sus torres, el interior grandioso de sus naves, el color de sus vidrieras, en las estatuas de la Virgen o de los santos, creaban un espacio mágico y espiritual que anticipaba para los creyentes la vida eterna. En cuanto a la pintura y a la escultura, con la llegada del arte gótico, los temas religiosos continuaron siendo los más destacados. La escultura del periodo gótico es fundamentalmente religiosa, por tanto, aunque también se realizaron obras que representaban a reyes y a nobles, ya no con la forma rígida y expresiva del románico que hemos visto anteriormente, sino más realista, sobre todo con sentimientos y con volumen. En cuanto a la pintura, la presencia de grandes ventanales en los edificios góticos redujo la decoración de pinturas murales como había en el románico. No obstante, durante este periodo se generalizaron dos nuevos tipos de formatos de pintura, como la pintura sobre vidrieras o sobre madera, es decir, en retablos formados por varias tablas que formaban a su vez dípticos o trípticos. Los temas más seguidos eran naturalistas y expresivos, destacando la escuela de pintura italiana y sobre todo la escuela flamenca. ¿Cómo? Ah, no, ese flamenco que tú conoces, no. Cuando hablamos de flamenco lo hacemos de vuestros actuales Países Bajos, cuyo arte destaca por su gran nivel de detallismo y sobre todo por el uso del óleo sobre tabla. Y con esto terminamos nuestro repaso al arte medieval, románico y gótico. ¿Qué te ha parecido, Para que luego digan que en mi época no se hicieron grandes cosas. Medieval sigue teniendo una. Muy bien, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, algunos se fueron, pero interesante. Hemos visto dos aspectos. El aspecto de la ciudad, cómo se organizaba la ciudad, y hemos visto sus construcciones religiosas, ¿no? Lo que les voy a pedir un poquito que ustedes lo vean. Algunas cositas para comentar antes de ir al tercer video. Si se dieron cuenta en el arte románico que viene de la reforma de Cluny, que la hemos estudiado aquí, ¿no? Tenía un propósito. ¿Cuál? A ver, ¿quién pudo notar cuál es el propósito de la arquitectura románica? Ahí lo explica en el video. ¿Lo tomaron nota o estuvieron atentos o no? Exalzar la gloria divina. Exaltar, muy bien, exaltar la gloria divina, ¿no? Hay algo que a mí siempre me hace reflexionar, tal vez, ¿no? Estas construcciones fueron tremendas, son tremendas, ¿no? Y obviamente representan también mucha inversión y mucho dinero. O sea, si nosotros quisiéramos hacer una construcción así hoy, eh, a ver cuántas veces estamos peleando por encontrar un terreno, no tenemos la plata para el terreno, y menos para construirlo así, ¿no? Entonces, es una realidad donde la iglesia tenía mucho dinero, ¿no? Tierras y dinero para construir. Ahora, salvando las distancias en ese aspecto, eh, ellos tenían un propósito, ¿no? Como dice Julio Cristóbal, era exaltar la gloria de Dios. Su edificio representaba eso. La idea era que tú entres a ese edificio que es extasiado, ¿no? Anonadado, impactado, estupefacto con eh, la, con la presencia divina, ¿no? Un templo. Eso es lo que se entiende como templo, ¿no? ¿Nosotros qué buscamos en nuestras construcciones? ¿Buscamos algo de eso o nada? Claro, a veces los recursos no nos dejan hacer grandes cosas tampoco, ¿no? Pero si lo pudiéramos hacer, tuviéramos el dinero, ¿en qué construiríamos? ¿Cuál sería cómo resumiríamos el propósito de nuestra construcción? A ver, algunos se han ido, yo estoy notando que los que se han ido, hay varios que no veo. A ver, ¿qué buscamos nosotros con nuestras construcciones? ¿Tenemos un propósito o no lo tenemos como iglesia? A ver, Pastor, como iglesia presbiteriana he visto que siempre se guarda
eh, que sea amplio y que sea imponente también, ¿no? Porque las iglesias que he visitado siempre han pensado en hacerlas grandes, tal vez por ser la misión coreana, ¿no? La posibilidad de repente de comprar terrenos grandes, de poder eh, compartimientos amplios y eso transmite también de que se piensa a futuro, ¿no? Muy bien, Javier. A ver, ¿alguien más que pueda decir algo al respecto? Sí, pastor, mire, bueno, en la denominación donde estoy, bueno, ahorita, según como ya están llegando más miembros a la iglesia, se está programando más allá de horarios de culto, organizar más salones, tanto para jóvenes como hermanos en sí. Como la iglesia, como usted creo que recordará, es grande, tiene varias distribuciones de salones, todo, y algunos no se utilizan, y esos se están requiriendo para hacer estudios, hay unos grupos que ya se están llevando estudios, y más allá de los cultos también, cuando hay cultos, estamos programando hacer un culto en un salón por la misma aglomeración de hermanos que llegan bastante y no hay espacio en el templo, ¿no? Lo hacemos abajo, tenemos un salón grande también, pero eso ya se está organizando para poder liberar, no liberar, sino ampliar más el, y la iglesia en sí para poder llegar más hermanos ahí. Ya, pero mi pregunta iba en sentido no tanto de nuestras iglesias, que por ahí tenemos construcciones o no, sino en el Ujú. sentido de la iglesia evangélica actual. Sí, ¿Construimos pensando en esto o tiene otros propósitos? Yo creo que es tener Bueno, como una identidad de casa de Dios, ¿no? O sea, cualquier iglesia que levanta un local es para tener una identidad de que somos la casa de Dios para que las personas puedan llegar. bueno, ahora yo creo que la iglesia, la estructura lo hacemos más que todo para las personas, ¿no? Y se ciñe siempre lo mismo, ¿no? Hay un altar, un lugar alto, donde se supone que ahí va la persona que predica, ¿no? Pero a veces confunden, ¿no? Dicen, ah, es alto porque es el lugar santísimo, donde es el lugar alto para que la gente pueda ver. Y es el lugar donde culturalmente se ha escogido que predican, ¿no? La persona, ¿no? Ahora, añaden ahora bautisterio, añaden otras áreas, son para acudir a los servicios, ¿no? Ya no lo hacemos tanto, bueno, acá tiene que ser en forma de cruz, pero yo creo que si alguna iglesia lo hace pensando en eso, no es pecado, ¿no? Solamente el pecado es de repente tratar de decir, esa es la única forma, ni si no lo hacen, entonces no están haciendo bien, ¿no? Pero si alguien quiere construir un templo en base a esos principios, quiero que esto se parezca, no sé, pues a una cruz, esto, o que se parezca, no sé, pues a un pozo que sale en la Biblia, no me parece mal, ¿no? Más bien me parece bonito ese detalle, ¿no? De adoración. Pero no se hace actualmente eso, creo. No sé, alguien de repente Tiene sepa otra, algo. otra idea, a ver, Brian, ¿ya presentó su idea? ¿Otro, alguien más? Por ejemplo, le cuento, ¿no? Justo para la universidad estamos haciendo faena de limpieza, ¿no? Y vienen los hermanos, vienen jóvenes, y también vienen algunas mamitas de los jóvenes, ¿no? Y agradecimiento por el trabajo que se hace con sus hijos. Y hay varias que han asistido a alguna iglesia, ¿no? Estamos limpiando y yo les digo a las mamitas, le digo, justo está lo que Brian llama el altar, ¿no? Nosotros no le llamamos así, ¿no? Eh, le digo, limpia ya también, le digo, ¿no? Y la veo parada, ¿no? ¿Y púlpito se llama. por qué no subes el púlpito? Limpia el púlpito. No, es que fui a la iglesia tal y me dijeron que ahí solamente suben los ungidos, ¿no? Los que son santos. Yo no puedo subir, ¿no? Y yo le digo, le escuché, le entendí, porque yo conozco esa enseñanza, ¿no? Y le digo, mira, si yo tuviera ahorita contratar a alguien que me arregle la luz que está ahí, hay varias luces que tenemos ahí. Yo no soy electricista, así que tengo que contratar a un electricista. Ahora, ¿el electricista puede entrar o no? Sí, debe entrar, ¿no? ¿Cómo lo arreglas si no puede entrar? Ahora, ¿qué tengo que buscar? Un electricista ungido, santificado. ¿Cómo hago? Le digo. Yo le dije, limpia nomás, no te preocupes, Dios no se va a enojar por eso. Y subió, ¿no? Limpió, ¿no? Muchas veces nuestra teología determina nuestras construcciones, ¿no?
Y, y eso es lo que muchas veces también, lo que le preguntaba, ¿no? ¿Cómo conceptuamos hoy? Brian, por ejemplo, dice algo muy cierto, y esto de repente da para una reflexión, ¿no? La iglesia primitiva no se reunía en templos, se reunía en hogares, en casas, ¿no? A partir del siglo IV comienza a reunirse en templos. Justamente la herencia de la iglesia imperial es Entiendo. usar templos, ¿no? Y templos en el sentido veterotestamentario, es decir, el sentido del Antiguo Testamento, el sentido pagano, para decirlo así directamente, ¿no? Los templos justamente buscan eso. Cuando tú usas la palabra templo, estás pensando en un edificio como tal como estamos viendo en estas catedrales, que busque que la gente sea impactada por la majestuosidad, ¿no? Por la presencia de Dios, ¿no? Llevado a un edificio o transmitida a través de un edificio. Si tú entras y si te gusta la arquitectura, tú entras hoy a una catedral X, es hermoso, o sea, no vamos a ser iconoclastas, ¿no? Son construcciones hermosas, majestuosas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que te llevan a tener una actitud, hasta baja la voz cuando entras, ¿no? Trata de no hacer ruido, te lleva a eso, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, con los años, la iglesia evangélica al menos, que también tuvo su herencia, la iglesia reformada, por ejemplo, hasta el día de hoy tiene sus catedrales, ¿no? Sino, dónde crees tú de dónde viene la confesión de Westminster, de la catedral de Westminster, ¿no? ¿Te suena catedral? Catedral suena católico, ¿no? Pero existe la catedral de Westminster. Ahora, la iglesia evangélica, conforme han pasado los años, ha dejado eso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, muchas iglesias evangélicas ya abandonaron totalmente la idea de templo. Y hoy existe la idea del stage. ¿Qué es el stage? Hoy estoy yendo a la idea de Brian. El stage es un auditorio, no templo, un auditorio. Ya el púlpito no está arriba, sino está abajo. Y la gente lo mira desde arriba, como un anfiteatro griego, ¿no? Y yendo más allá todavía, el stage ha evolucionado a lo que nosotros conocemos como estadio, ¿no? Tú vas cualquier concierto en cualquier estadio, cuando hacen concierto en el Estadio San Marcos, hay una plataforma donde el artista está y el resto es la tribuna, ¿sí? Y está la explanada de campo. Y hay iglesias que han evolucionado eso, ya. O sea, ya dejaron completamente la idea de templo y tienen su construcción, su idea en el stage, ¿no? Cada iglesia va a representar lo que es su teología, ¿no? Pastor, pero, a ver, quiero hacer una pregunta. Supongamos Sí, que abro una iglesia, no, planto una iglesia y quiero hacerlo como stage, como usted menciona. ¿La denominación no se opone a eso? es una buena pregunta que no sé si podría responder. No sé, pregunto, No ¿no? sé, Porque sí, tendría que hacerlo alguien para que lo discutan, ¿no? Pers- Personalmente, Depende del presidente de la asamblea. por lo menos te digo que en términos de la Constitución no hay nada reglamentado, ¿no? Hay propósitos que tiene la aprovechen, denominación, aprovechen. pero no hay nada reglamentado como decir, cuando construyas tu templo tienes que hacerlo con esto. No, no hay nada reglamentado. Así que creería que si a alguien se le ocurre, si tiene los recursos, porque es algo muy, muy grande, vamos a decir, un ejemplo, la iglesia Cristian Villalta crece, pero tiene 50.000 miembros, ¿no? Y necesita ya evolucionar a stage, porque ya no entra la gente en un templo o un edificio, un local normal de iglesia. Ya por más que hagas 30 cultos el domingo, no te entra la gente, ¿no? Por ejemplo, yo conozco pastores que hacen sus iglesias en cines, ¿no? Entonces, hay eso, hay eso. Ahora, ¿la Hiperistopía algún día tendrá una iglesia así? No lo sé, ¿no? Ese es, necesita mucho. Claro, pastor, vamos a ver pronto, pronto, Vamos camino a a tener santidad. a nuestro Dante Gable también. Claro, Por eso le decía que las iglesias en cierta manera marcan una identidad. Por ejemplo, si tú te vas a Chile, eh, la mayoría de iglesias del 90% que viajé tienen, por ejemplo, el ministerio de alabanza. Muchas de ellas tienen el pastor, el hombre solamente sube al lugar de arriba y la mujer solamente en el prepúlpito. Nosotros los mormones también tienen hasta su arquitectura que los diferencia, que sabemos que son mormones, los testigos, también sabemos
cuáles son una iglesia los testigos, ¿no? Hasta los, digamos, los pentecostales ya vemos ahí mayormente sus arrodilladores y tanta cosa, ¿no? En el caso de nosotros, ¿qué encontramos mayormente? Bancas, pues, ¿no? O sea, una identidad como iglesia, ¿no? O sea, mi iglesia no tiene esa identidad porque no tiene ni una banca. Pastor, No, pero pues yo creo que mayormente digo, porque la mía también tiene sillas blancas, pues. todas tienen silla blanca. Bueno, yo Mira, creo, también pastor, que sí. Uy, ahí su internet está banca o silla fallando. blanca. ¿Estaría mal Sí, eso? pastor, ¿Qué? yo creo que enfocarnos en lo exterior, estamos volviendo a ser fariseos, creo, ¿ah? Debemos enfocarnos más en lo interior, ¿no? O sea, si No, así, no, así sea stage o arriba o no, abajo, quiere hacer un sótano, el la punto de la, iglesia. el punto de la discusión era más que nada este principio, ¿no? Tu teología va a representar tu edificio, ¿no? ¿No? Es algo que, no digo que una sea mejor que otra, por cierto, ¿no? Pero eso es lo que más o menos estamos viendo, ¿no? En la arquitectura románica, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otro detalle en la arquitectura románica. ¿Usted se ha dado cuenta que las iglesias, las catedrales construidas en Perú son todas románicas, no son góticas? No tenemos iglesias góticas, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto iglesias góticas donde en La Plata, en Argentina. Hermosa iglesia, por cierto. Parece salida de Transilvania, no sé, algo así, porque las iglesias góticas tienen esa estructura con punta de gorro de duende, ¿no? ¿No? Hay uno por Tarma, uno por Tarma que Ojagua, creo, hay uno, Ahí voy a buscar, de gótica. repente sí, pero por lo menos en las ciudades así Católicas. principales, no he visto, ahí me puede corregir, alguien ha viajado más, de repente ha podido ver. Yo no encontré iglesias góticas, he encontrado iglesias románicas, ¿no? La iglesia gótica tiene esa característica de puntiagudas y también por otro mucho vitral, ¿no? Mucho vidrio. Ahora, la iglesia románica es otro tipo de techo, bóveda, y tiene mucha pintura. Por lo que en Huánuco son todas románicas, ¿no? No sé si Javier me puede, o Jorge me puedan dar la razón, ¿no? Y se ha dado cuenta, por ejemplo, hay un detalle, ¿no? Tú entras a una iglesia católica y tú le vas a criticar todas las pinturas que tiene, ¿no? Pero es una herencia de una época donde obviamente la gente no sabía leer ni escribir, y era la única forma de que la gente aprenda algo de Biblia, algo de doctrina, ¿no? Que más o menos como que cuando tú haces tu iglesia, has visto iglesias que llenan las paredes de versículos bíblicos, ¿no? Está por todos lados hay versículos bíblicos, ¿no? ¿Y por qué? Porque busca la forma de que la gente se aprenda la Biblia, ¿no? Aunque sea esos versículos. Bueno, esa era la manera en que la iglesia románica intentaba que la gente aprenda algo de doctrina, algo de historia bíblica, ¿no? A través de cuadros, a través de pinturas, ¿no? A través de, ¿no? Estatuas, etcétera, ¿no? Sí, ya gamer, dice acá. No, no, todavía no. Mira, una vez escuché que algún día iban a inventar la iglesia fitness, ¿no? O sea, la iglesia en el gimnasio. Estás en el culto, estás haciendo ejercicio, ¿no? Una vez escuché eso, ¿no? No sé si alguien lo inventará algún día, ¿no? Hay tantas, Wilson, tantas, tantas cosas que se le ocurre a la gente, ¿no? Wilson para caminando, siempre Ahora, Esta es saltando. emisión de Wilson. Cada vez que habla se escucha pasos. ahora, por ejemplo, ahora existen las iglesias virtuales, y no hablo de esta iglesia como ahorita, por Zoom, que también existe. ¿Usted sabía que, por ejemplo, ya había iglesias donde ha predicado una inteligencia artificial? Ujú. Ah, justo eso, pastor, como, bueno, se entendía que la iglesia virtual se iniciaba en estos tiempos, claro, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero antes también lo hacían, creo yo, ¿no? Antes de que ese tema de la No, no, la inteligencia artificial surgió después de la pandemia, pandemia. ¿no? Pero La inteligencia artificial surgió después de la era un pandemia. método, era un método, dice que antes se rezaban los cultos. Pero lo que yo me refiero es que los cultos ahora, por el tema de la pandemia, se hacía por metodología virtual, pero no, ya no tenía la facilidad de poder salir, ¿no? Ahí, creo que, pienso yo, también creo que antes se hacía, antes de hubiera este problema, o quisiera que me corrija esa Mira, parte. hasta donde yo investigué, así, este tipo de reuniones virtuales lo que aprovecharon mucho antes de la pandemia, porque después nadie conocía el Zoom. A levanta la mano alguien conocía el Zoom antes de la pandemia. Los mormones usaban muchísimo, muchísimo el Zoom, muchísimo. En la pandemia todo el mundo la conoció y todo el mundo lo usaba, ¿no? El Zoom y el Meet. Bueno, volviendo, Leoncio dice algo es cierto porque es el meollo de la pregunta que hice. Son identidades.
¿no? Cada iglesia tiene una definición arquitectónica. Y eso es cierto, ¿no? Como te vuelvo a decir. Por ejemplo, el otro día fuimos a una reunión de pastores en una iglesia X, ¿no? Y esta de repente por ahí una pregunta que puede causar debate, ¿no? Y en esta iglesia, por ejemplo, en el templo no se come, ¿no? Entonces el lonchecito o el refrigerio tenemos que salir a otro lado y comerlo, ¿no? Sin embargo, hay otras iglesias, incluida la mía, donde no hay problema. Se arma la mesa y en el aniversario hayamos comido, ¿no? No hay ningún problema. Y eso son concepciones, ¿no? Y tú debes entender algo, ¿no? Y esto lo conversaba el otro día con unos hermanos, ¿no? Cuando la iglesia sale de la idea del templo, entra en la idea de la capilla. ¿La capilla qué cosa es? La capilla es el lugar de oración. Oración y adoración. Entonces hay iglesias que tienen ese modelo de capilla, ¿no? El templo, entre comillas, el local, es solo para orar y adorar, no es para otra cosa, ¿no? No se puede hacer otra cosa más ahí. La parroquia. Por eso la parroquia tiene el modelo de capilla, si te das cuenta. Ah, ni baño tiene, ¿ah? Ni baño. Tú entras a una parroquia X y el baño es para el padrecito y no hay baño para la gente, ¿no? Entonces, tienen esa idea de Pastor, capilla, que es un lugar de oración y adoración. Ahí no se come, ahí no. Ahora, yo te hago la pregunta, a ver, mi hermano Javier han alquilado un local que es chiquito. Ellos no pueden tener un concepto de capilla, porque si hacen lugar de oración ahí, van a tener que ir a comer a la pista, ¿sí o no? Hermano Javier, compártenos un poco, ¿qué le produce esta idea? bueno, a propósito, el día sábado tuvimos una truchada. Sí. Lo hemos tenido, Estuvo buenísimo, lo no, hemos estuvo muy buena, tenido acá en la... muy buena estuvo, ¿ah? Nosotros, Yo comiendo trucha. ya, bueno, les voy a comentar para mis hermanos que no nos conocen de repente en Huánuco. Nosotros somos la iglesia que no tenemos local propio y cada mes tenemos que pagar un alquiler. Pero la idea es que estamos trabajando para recaudar fondos para nuestro local que queremos comprar en adelante. Entonces hemos sacado y nuestra actividad lo hemos hecho afuera y los amigos de los vecindarios venían y expendían y se llevaban su tuchada, ¿no? Entonces, y se veía el púlpito, se ve pues la batería, el órgano, los parlantes, la gente que venía, ven las sillas, todo, ¿no? Ah, dice la iglesia, dice. Ah, está haciendo la iglesia, dice. Ah, mira la iglesia. Entonces, nos identificamos un poco más, ¿no? Y a los amigos que nunca han pisado un templo evangélico, entonces lo ven tan cercano, lo ven. Y mandan a sus hijos para que los días de la escuela de niños puedan estar porque saben que es un lugar donde visiblemente se ve todo, no hay cuartitos, no hay nada, es un local. Pero la idea, pastor, es que mi sueño es tener un día y una iglesia autosostenible. Muy bien, Javier, ¿Cómo muy es la bien, idea? muy bien, Que excelente. tenga, vamos a decir, panadería, vamos a decir, que tenga hornos eléctricos y que la misma iglesia pueda autogenerar su ingreso para muchos fines, ¿no? Pero que sea una iglesia autosostenible. Muy Por bien. ejemplo, restaurante. Me gustaría que en la mismo local del templo haya un lugar donde se expenda comidas, ¿no? Pero a costo, a un costo accesible, el porcentaje ya es asunto de verlo con la iglesia, ¿no? Si un menú cuesta afuera, vamos a decir 7 soles, ya 5 soles que en la iglesia presbiteriana Camino de Santidad, 5 soles. Esos 2 soles o ese 3 soles, ¿cómo los subvencionamos? Y eso es el asunto de orar y pedir al Señor. Pero hoy en día debería ser así porque la necesidad es bastante ahorita. Y como iglesia que acoger a las viudas, a los huérfanos, parece que en ese aspecto tenemos que pensar porque no todo es prédica. Ya en antes Adi lo compartió y me gustó cuando un evangelio práctico. Hay que ser pragmático, hermano.
Ya la gente está cansada tal vez de tantas prédicas, de que quiere ver que la iglesia haga algo, el cristiano haga algo por la sociedad, haga algo. Entonces estamos acá nosotros desde el mes de julio, especialmente hoy acá en el templo, estoy tomando clase, porque yo tengo una actividad a mediodía y mediodía me vengo para a preparar para el día de fin de semana con la iglesia. Y lo levanto la reja, la puerta y ve, ¿no? Todo se ve. Entonces, me gustaría que esto se madure con la idea de ustedes, hermanos. A futuro tengamos una iglesia autosostenible, porque mucho se habla de que el pastor se lleva a los diezmos. Mucho lo ven a la iglesia evangélica como esto que por las redes se está propagando. Pero si nos miran como una iglesia autosostenible, que somos una iglesia que acoge y sirve, yo creo que el concepto sería arrayador, podemos decir. Muy bien, manito. Muy bien. Bueno, resumiendo, volviendo a al punto de discusión, era ese, ¿no? La idea de una iglesia con el pensamiento de una capilla, que muchos la tienen. Por ejemplo, cuando tú encuentras una iglesia que su templo es solamente para adorar y orar, Mm. es modelo capilla. No se puede hacer nada más ahí. Claro, es un lujo para aquellos que tienen local, ¿no? Pero aquellos que no lo tienen, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, algo decía, bueno, es que puedes discutirlo, ¿no? Ya está bien, hay que esperar a Danielito. Bien, la arquitectura, entre comillas, o la funcionalidad de tu edificio, por decirlo de otra manera, va a expresar tu teología, pero va a expresar tu realidad también, ¿no? Y la realidad muchas veces te va a obligar a pensar las cosas de manera distinta. No, no se puede comer en el templo. Claro, eso es cuando tienes tu local, pues, ¿no? Donde tienes espacio, terreno, para tener un comedor aparte, un restaurante aparte, qué sé yo. Va a depender mucho de eso. La iglesia del primer siglo no tenía templos y comían en las casas, ¿no? La iglesia, eso era. Entonces, no tenían el concepto de capilla. Ellos iban, cuando se podía todavía, iban al templo de Jerusalén o iban a la sinagoga. Y cuando ya los expulsaron definitivamente del judaísmo, se reunían los primeros días de la semana en las casas. Punto. Esa fue la vida de la iglesia por 4 siglos, ¿no? Hasta que dejaron de ser perseguidos. Luego pasaron al templo, ¿no? Al edificio gigante, majestuoso, ¿no? Imponente, ¿no? Que tuvo todo este desarrollo que estamos viendo ahora. Cuando la iglesia llegó a la Reforma, siguió conservando eso, ¿no? Adaptándolo al nuevo tiempo, pero cuando llegaron ya a otras latitudes, a otros lugares, ya la iglesia fue conservando tan solo la idea de capilla, ya no el templo, sino la capilla, ¿no? Y luego con el tiempo, en los mismos años y las obras nuevas que hay y lo difícil que es conseguir hoy un terreno, un local, ya la iglesia ha evolucionado y hoy hay iglesias en cines, hay iglesias, por ejemplo, Javier da una idea, en realidad conocí iglesias que de día hay un restaurante que ocupa otra persona y en la noche ese restaurante se convierte en templo. O sea, lo alquilan 2 personas. Por horas es templo. Entre comillas, templo, ¿no? Es una jerga, ¿no? Se convierte en iglesia, ¿no? Y hay otros que ya en esta época, muchas iglesias se han convertido en lo que he puesto ahí, stage, ¿no? La iglesia ya no es, vamos a decir, el local ya no es un lugar de adoración, estrictamente hablando, sino es un lugar de reunión, para reunir muchísima gente, un estadio, ¿no? Un estadio. En Perú no tenemos mucho eso, porque no tenemos iglesias tan grandes, ¿no? Pero en otros países hay iglesias de 40.000, hay iglesias de 80.000 personas. ¿Dónde metes 80.000 personas? ¿Mm? Entonces hay que ver mucho eso, ¿no? Bien, un poquito solamente para conversar y este tema de la arquitectura estaba interesante, ¿no? Más allá de los temas artísticos, ¿no? Eh, la arquitectura gótica es una etapa muy bonita de la arquitectura medieval, ¿no? Donde ya va girando un poquito hacia el Renacimiento, hacia seguir en el tema religioso, pero humanizarlo un poco más. Si te cuenta, la arquitectura románica muestra las estatuas inexpresivas, sin dimensión, lo dice
streamer, youtuber, pero la arquitectura gótica ya lo muestra con sonrisas, con gestos, lo muestra ya más humano, ¿no? Porque ahí hay un giro también dentro del pensamiento, de la cultura de la época, ¿sí? Bien, vamos a ver un tercer videíto. Habíamos visto la construcción. A ver, ya, ahora sí. Vamos a meter un poquito más ya para terminar esta parte. En la época de la... Vamos a meter lo cotidiano. Casa lujosa medieval, los grandes Hemos hablado en muchas ocasiones sobre cómo era la vida en la época medieval, los grandes desafíos que había que superar y las costumbres. Sin embargo, existen preguntas sencillas que también valen la pena responder, ya que el aspecto más cotidiano puede ser fascinante desde el punto de vista histórico. En este video conoceremos cómo eran las casas medievales tanto por dentro y por fuera, para darnos una idea de cómo vivía la mayoría de personas europeas en esta época. Prepárense y pónganse cómodos y sin más, empecemos. Antes de abordar el tema debemos precisar que en esta ocasión nos centraremos en la casa promedio de un campesino que no necesariamente tenía una casa lujosa, como la de muchos hombres ricos de la aristocracia o la corte. Para adentrarnos en esta tarea que sin duda tiene sus limitaciones, es preciso revisar algunas imágenes de la época. Una imagen muy antigua de cómo eran estas casas es la que proviene del tapiz Bayeux. Esta nos presenta una escena en la que la flota normanda desembarca en Inglaterra y casualmente se pueden ver 3 casas en el fondo, aunque estas son muy pequeñas y sin mucho detalle nos da una idea general. Para Sarah M. McKinnon, autora del artículo The Passant House, The Evidence of Manuscript Illuminations, estas 3 casas tienen puertas centrales y no tienen ventanas, y las líneas horizontales parecen sugerir que estas son de madera con vigas clavadas en los postes verticales en las esquinas, mientras que las líneas verticales adicionales en una de las casas parecen sugerir un trabajo de piedra. Por otro lado, la obra de René Denyu de 1457, la cual fue ilustrada por Barthélemy Dake, se puede ver una casa muy reconocible de estas épocas. La ilustración muestra cómo el soldado debe agachar su cabeza para poder ingresar, sugiriendo que esta no era muy alta. Las paredes se encuentran enmarcadas con madera y posiblemente rellenadas con materiales como barro y yeso. También se pueden ver ventanas enmarcadas con madera, una grande y una pequeña. En el interior se encuentra una mujer frente a una chimenea empotrada en la pared opuesta a la entrada. El techo de esta casa es de paja, lo suficientemente gruesa para aislar del frío y la lluvia. Otras representaciones también apuntan a que la paja era el material más común en los techos de las casas, por ser más baratos y fáciles de instalar. Estas también se caracterizaban por tener la suficiente pendiente para la caída de la lluvia. Sin embargo, por ser un material más barato, este tipo de techos podía dañarse fácilmente, como se puede ver en una ilustración de 1455. Aquí 3 mujeres se encuentran frente a una cabaña con las características típicas de una casa, hecha con materiales como madera, una puerta y un techo con algunas grietas, así como partes de la casa también desgastadas con el tiempo. Con respecto al interior de las casas, algunas de las ilustraciones se las arreglan para mostrarnos cómo eran. En esta ilustración de entre 1412 y 1416, atribuida al artista Paul Lindbergh, podemos ver una casa que se encuentra muy cerca de un corral de ovejas, además de unas palomas alimentándose. En el interior de la casa se encuentran 3 personas cerca de la chimenea para calentarse. Esto parece confirmarse con la presencia de otra persona que se prepara para entrar ante el frío inclemente, y curiosamente hasta un gato blanco se encuentra también muy cerca de la chimenea buscando calor. Esta habitación consta de pocas ventanas y con una construcción sólida que permite aislar lo suficiente. El techo en este caso tiene 4 caídas y también está hecho de paja. Se puede distinguir también varios objetos de la vida cotidiana como la ropa colgada de sus habitantes y una gran cama cubierta con una colcha azul. Otra ilustración similar hecha en Flandes de principios del siglo XVI muestra el interior de una casa, la cual tiene adentro una mesa, un mantel, una silla y platos. Además tiene una ventana con panel de vidrio. A las afueras se encuentran 2 campesinos trabajando recogiendo leña, mientras que en el interior una pareja de esposos y un bebé representan a una familia. Al costado se ubicaría aparentemente un establo. Hablando más a detalle de los artículos domésticos, podemos ver en el manuscrito del libro de horas de Catalina de Cleves de 1440 que la Sagrada Familia es representada en el contexto de una casa humilde en la época medieval.
Aquí María y José se encuentran trabajando mientras que el niño Jesús está en un andador. Se pueden distinguir también herramientas para tejer, de carpintería, así como ollas y utensilios de cocina, sin dejar de lado la infaltable chimenea y también las ventanas. Otra imagen del mismo manuscrito muestra a la familia sentada muy cerca a la chimenea mientras una olla se calienta al calor del fuego. Otros objetos que se ven son una silla, tijeras, fuelles y un gabinete donde se almacenan varias cosas. El muro aparentemente es de piedra y revestido de yeso, mientras que el techo es de tablones de madera sostenidos por grandes vigas. Una ventana pequeña también está enmarcada con madera. Alfombras, adornos, recipientes y otros representan los objetos que podrían encontrarse en una casa común en esta época. Y bueno, muchas de estas casas representadas por los artistas de la época tienen un diseño rectangular cuyos centros son las chimeneas. Además, según lo visto, estas se construyeron en base a principios fundamentales de la ingeniería y contenían muchos muebles, por lo que se puede señalar que muchos de los miembros de la población campesina lograron alcanzar un nivel de vida sustentable y bueno. Para algunos especialistas, este estilo de vida fue producto de circunstancias que cambiaron el panorama, dando lugar a un espacio propicio que beneficiaba al campesino. Por ejemplo, la peste negra y el deterioro climático de la década de 1340 tuvieron un impacto económico significativo al aumentar la disponibilidad de tierra. Como resultado de la disminución de la población, los trabajadores agrícolas sobrevivientes podían vender sus servicios por dinero en efectivo, en lugar de intercambiarlos por tierras o especies. Esto llevó a un aumento del tamaño de las propiedades de los campesinos entre 1380 y 1540, permitiéndoles producir excedentes para la venta en los mercados locales. A medida que la situación mejoraba para el campesino, sus viviendas también mejoraban paulativamente. Aunque los materiales con los que estos eran elaborados habrían contribuido a que muchas de estas casas no sobreviviesen hasta hoy en día. De hecho, la opinión estándar es que ninguna de estas casas podría haber durado más de una generación, necesitándose también reemplazar estructuras cada tanto. Esta habría sido también la razón de que muchas aldeas no permanecieran siempre en el mismo lugar, por lo menos hasta que las casas se construyeran de manera más sólida y resistente. La característica en común de muchas de estas casas era el uso de materiales que estaban disponibles en el campo, tales como madera, barro y ramas, para hacer paredes fuertes a tal punto que era posible construir casas de campo de 2 pisos. Por supuesto tenían camas y mesas, y las diferentes áreas, incluyendo un lugar para guardar animales y almacenar alimentos. Todo esto era lo cotidiano en una casa medieval. Por supuesto, estas casas no siempre han sido las mismas, y han variado también de acuerdo al tiempo, pasando de ser hechos de materiales más rudimentarios a construirse de manera más sofisticada, por lo que para esta tarea la historia y la arqueología es fundamental para seguir conociendo los detalles de la vida cotidiana de la sociedad medieval. Por ahora eso ha sido todo por este capítulo, pero pueden decirme qué detalles sobre estas casas medievales les pareció el más curioso. Muy bien, chicos. ¿Escuchan? A ver. Aló, aló. ¿Me escuchan, chicos, hermanos? Sí, sí, pastor. No me ven, no ven porque mi cámara no sé qué ha pasado, está fallando ahí un ratito, voy a esperar a que se active. Listo, hermanos. Entonces, estamos viendo, ¿no? Ya terminando esta partecita y viendo el tema de la vida en la Edad Media. Me dicen que Daniel no puede entrar, me pide que lo admita, pero yo no puedo, no soy el administrador. El misionero Esteban podría de repente admitirlo, ¿no? A Daniel. Bien. Creo que yo voy a estar sin cámara hasta el final. No sé si me escucha. A ver. ¿Aló? Sí, ¿Me que se escucha, escucha. pastor? Ah, sí. Se le Ya, si escucha, me pastor. escucha, ya. Mi cámara no la puedo activar, no sé qué ha pasado. Bien. Vamos a ir culminando esta partecita. ¿Sí? Estamos ya avanzando en la Edad Media, ya a punto de llegar hemos dicho, hemos llegado al clímax. Y el clímax es justamente el clímax del papado. La Edad Media se puede resumir en el nacimiento, la evolución, el clímax y la decadencia del papado, ¿no? Mirándolo desde un punto de vista europeo, obviamente, ¿no? No, historia universal no, porque ahí tendríamos ya que entrar en otras culturas que en esta época también estaban, ¿no? Desarrollándose como la musulmana, por ejemplo, o las culturas orientales. Pero si podemos resumir lo que se relaciona con la Edad Media es básicamente el nacimiento, aunque los católicos te van a decir que no, el desarrollo, el apogeo, clímax y la decadencia del papado.
¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Ya, Sí, Sí, pastor, sí. yo voy a entrar y salir y volver a entrar, como para ver si puedo activar. a mí también me ha sacado, he vuelto a ingresar normal. Ya, Wilson, continúa la clase. Se quedó impactado Wilson. Pero- Luego me dice que es el internet del pastor, creo. O soy yo. Despertaste, Wilson. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está congelado. No, creo que es el internet del pastor, porque salió su nombre, pero no su proyecto. Ya, Ah, Wilson, da la clase de una vez ya. Avanza, Ya, avanza. Wilson, sí, porque me está ya, entrando el espérate. sueño. Ahorita, hermanos, vamos a clausurar clase. Vas a postergar una horita más la próxima semana. ¿Con qué, con qué tema? ¿Con qué tema? Con la iglesia virtual, con la iglesia virtual. Con el profeta Expositores. por el profeta Malaquías. Wea, se lo dije a Brian. Oh, me está mala. Se me fue, se me fue. Posible, Will. Activa la inteligencia artificial. Mm, a ver, Es un maestro muy severo, pero también en cuanto llegues me mandas un mensaje.
No, ya son fallos técnicos, ¿no? Bien, y sale el pastor. ¿No? Ahora sí, chicos, reinicié mi computadora, no me quedó otra. Pero bueno, ya vamos a culminar. Sí, disculpen la demora. Pues hubo un problema con el Zoom y el momento que quise volver a entrar ya no me dejó. Bien, vamos a tomar la lista final, ¿sí? La asistencia final. A ver, ¿quiénes estuvieron? A ver, Javier Trujillo. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, pastor, sí le escuchamos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha congelado? Sí, pastor. Estoy llamando lista. Acá estamos. Javier Trujillo. Cristian Villalta. Presente, pastor. Creo que no se le escucha su audio, hermano. Wilson Cho. Sí, las señales. Presente. Julio César Blas. Presente, profesor. Muy bien, Julio. Allá. Max. Todo apagado, gracias. Max. Ya. Max, ¿dónde estará Max? Ya. Aquí, pastor, aquí. Muy bien, Max. Henry. Presente. Bien, bien, bien. Vamos. Roger, bueno, Roger no venía hoy. Leoncio. Presente, presente. Muy bien, Leoncio. Bueno, Sol no venía hoy. Iván tampoco, Zulín tampoco. Hay dos hermanos Melgarejo. Uno es Iván y el otro es. Sol. Sol Bueno, Melgarejo, Sol. Iván Melgarejo. El otro es Ivancho y David. David. Ahí está. Ni uno de los, ni uno de los cuatro está. Adi. Iván, David. Ujú. Presente, pastor. Muy Buenas bien, noches. Adi. Está con la Jorgito. luz. Presente, pastor. Jorgito Ávila. Brian. Muy bien, Brian. Sin Perdón, palabras. perdón, ahí estoy, ahí estoy. Julio. Está presente. Está Julito. Y Daniel, a ver, Daniel, no puede entrar, Daniel, no va a poder justificar porque él quiere entrar y no. Tiene que reiniciar, me parece. ¿Sí? Reiniciar su celular. Bien, hermanos, vamos terminando. Solamente, como les decía, ya estamos, en la historia de la Edad Media se resume en eso, ¿no? Pero cuando tú hablas con un católico, por ejemplo, él va a discrepar, ¿no? Él va a discrepar. Por ejemplo, él va a decir, nuestra iglesia nació. A ver, ¿quién sabe cuándo el católico cree que nació la iglesia católica? Vamos a Creo contrastar. que Vamos a contrastar con dos preguntas, disculpe. Primera pregunta, ¿cuándo usted cree que nació la iglesia? Segundo, ¿cuándo el católico cree que nació su iglesia? Ah, bueno. Yo creo que la Iglesia Católica nació desde el momento en que se fusionó con el Imperio Romano, que fusionó la política con su... Desde ese punto ya empezó a nacer, creo. No sé si estoy Ya, equivocado. ya, ahora podemos de repente hilar fino ahí. ¿Nació la iglesia católica o nació la iglesia católico romana? Ah, bueno. Católica romana. Ya. Entonces, pero contésteme las dos preguntas. ¿Cuándo cree usted Pastor, que nació la iglesia y cuándo nació? Bueno, Brian respondió una. Él cree que la iglesia católica romana, creo que le entiendo eso, nació con Constantino, ¿ya? Pero ahora responde a la otra pregunta. ¿Cuándo nació la iglesia? pastor, yo pienso que la iglesia, bueno, ¿no? En el Pentecostés, pues obviamente, ¿no? Nace la iglesia, ¿no? Nosotros. Y la iglesia católica, después ya de la reforma, ¿no? Tal vez con el Concilio de Trento, o con la Ya, contrarreforma, ya, ya cuando se separa la iglesia protestante. ya, Julio se va más adelante, ¿no? Julio los manda ya al Concilio de Trento, ¿no? Vas a buscar la fecha del Concilio de Trento.
Porque Brian decía con Constantino, ¿no? En el siglo IV. Pero ya está mandando a 1563, o sea, la Iglesia Católica nació en 1563. Vamos a ver si eso es bien, está bien o no, es una opinión. Vamos a después mirarla. Ya, ¿por qué les pregunto esto? Porque ya en la Edad Media se van formulando dogmas que hoy son, eh, digamos, vamos a decir, infalibles dentro de la Iglesia Católica. Y uno de ellos es ese. La Iglesia Católica es la Iglesia original, la original, como diría alguno, ¿no? La original. ¿Por qué? Porque nace, para los católicos, la Iglesia Católica nace en Mateo 16, ¿no? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave de del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Bueno, el argumento católico, y eso ya tema para otra clase, porque estamos al final, pero solamente como preámbulo, para que usted se vaya un poquito empapando de estos temas, ya para culminar la historia de la Edad Media, ellos establecen este argumento. Aquí nace la iglesia y tiene nombre y apellido, Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica nace aquí. Y además, ellos entienden, la Iglesia Católica Romana nace aquí, ¿no? Porque Pedro es el primer papa, y aquí Jesús le está dando esa autoridad a Pedro, y por lo tanto los verdaderos líderes de la iglesia, y eso es un pensamiento medieval total, son los sucesores de Pedro, ¿no? Pedro el primer papa, y ¿cómo le llaman esto ellos? Le llaman la sucesión apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que Pedro tuvo su sucesor, y así uno tras otro, una línea ininterrumpida, ni siquiera por cismas, ni siquiera porque en algún momento hubo dos papas, ni en el momento que algunos papas fueron totalmente indignos, ni nada por el estilo, sino que absolutamente esa línea es ininterrumpida hasta Francisco I, es decir, por eso son la iglesia original, ¿no? Original, ¿no? Ahora, nosotros podemos rebatir eso. ¿Hay alguna forma de rebatirlo? ¿No? Ellos se van a amparar en la tradición, aunque ellos siempre van a tener el estilo, y ese estilo muy católico. Nosotros trabajamos mucho por tener una hermenéutica lo más científica posible, si se da cuenta, ¿no? Sobre todo las iglesias confesionales lo intentan. Contexto, ¿no? Texto, contexto, ¿no? Qué sé yo, hasta contexto histórico, arqueológico, sociocultural, literario, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en una hermenéutica científica. La hermenéutica católica es una hermenéutica alegórica. Es decir, ellos pueden agarrar el versículo y hacerle decir lo que quieran, ¿no? Sí. Es la realidad, esa es su hermenéutica. Y esa hermenéutica la consideran válida, ¿no? Pero ¿por qué la consideran válida? Justamente hace rato veíamos la discusión entre los pro-aristotélicos y los pro-neoplatónicos. Y hay una frase que se dice al final cuando se está hablando del tomismo, ¿no? Y está hablando de Alberto el Grande, por ejemplo, y el pretomista, de Tomás de Aquino, hablo, ¿no? Y ahí están diciendo, dice, la razón tiene un límite, Ujú. pero más allá de la razón está la fe. Nosotros primariamente estaríamos de acuerdo con esa frase, pero hay que entenderla en términos católicos. Esa fe no está hablando de tu fe o de mi fe, está hablando de la verdad revelada a quiénes, al magisterio. ¿Me entiendes? Se no está hablando que Wilson Cho tiene fe y Dios le revela, y por lo tanto hay que creer en lo que Wilson Cho recibe, que es una creencia del cristianismo del siglo XXI, ¿no? Sino está hablando de que yo puedo razonar, yo puedo pensar, yo puedo racionalizar, estudiar todo, investigar todo, pero tengo una frontera, y esa frontera, ¿quién está más allá de esa frontera? El magisterio católico.
Los únicos que reciben revelación de lo alto, ¿no? Esa misma teología, ese mismo dogma es utilizado hoy en muchas iglesias evangélicas, donde el ungido es el único que recibe revelación de lo alto. Nadie más, y es infalible, y es intocable. El ungido y su magisterio. ¿Quién es su magisterio? Los que reciben revelaciones y están autorizados por el apóstol, ¿no? Por el profeta, etcétera, son los únicos que reciben revelación. Cuando uno no conoce su historia, está condenado a repetirla. Ahora, cuando tú entiendes esto, entonces, la Iglesia Católica va a entrar en un pensamiento circular. ¿Qué cosa es un pensamiento circular? Es la clásica debate, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y nos perdemos por siglos, de los siglos, discutiendo qué fue primero, el huevo o la gallina. Eso se conoce como pensamiento circular. Entonces, cuando tú vas a discutir con un católico, vamos a ver que te sientas con Santiago Alarcón, ¿no? Famosísimo youtuber, ex evangélico y ahora actualmente apologeta católico. Entonces, tú puedes ir a querer y te vas a estudiar y te vas a preparar y te vas a leer y etcétera, etcétera. Y el error que cometen muchos youtubers es que se documentan mucho, pero no se olvidan de la Biblia, ¿no? Ahora, tú puedes discutir lo que tú quieras, pero al final su veredicto va a ser, nada de lo que tú dices es verdad. ¿Por qué? Porque los únicos que saben la verdad es el magisterio. O sea, mejor dicho, hemos discutido por las puras, hemos racionalizado por las puras, hemos argumentado y contraargumentado por las puras, porque al final el magisterio es el único que sabe la verdad. Nadie más puede tener la verdad. Pensamiento tomista, ¿sí? O sea, el pensamiento aristotélico tiene dos vertientes. Por un lado, el pensamiento tomista, que es el religioso, que es el que la iglesia construye del siglo XII hasta el siglo XV y XVI, al cual se enfrenta Lutero, que es la iglesia dice y tú callas. ¿Por qué? Porque tu razonamiento y tu estudio y tu intelecto tienen un límite, una frontera, y esa frontera está marcada por lo que diga el magisterio. Ese pensamiento de la Edad Media y pensamiento católico moderno. La Inquisición se basó en eso. ¿Se acuerdan de Lutero o no? Le pedían que se retracte. ¿Y qué dijo Lutero? No me retractaré a menos que me lo demuestren por las sagradas escrituras. Mejor dicho, está rompiendo con el magisterio. Y ese magisterio tiene ese origen en la teología y pensamiento tomista. ¿Sí? El pensamiento agustiniano neoplatónico había abierto un portón, ¿no? A la interpretación de las ideas, a la revelación de lo alto, y por lo supuesto había muchísimos místicos, como usted vio en las cruzadas, o como vio en la Reconquista Española, sale el místico a decir que vio a Santiago ¿no? Con un caballo y matando moros a espadazos. Y todo el mundo lo cree porque es la revelación de lo alto. O la revelación de lo alto del otro, no me acuerdo el nombre, Pedro, el ermitaño, que dice, ¿no? Que Jesucristo está matando moros y musulmanes, entonces vamos a matar también musulmanes porque Dios nos está ordenando que hagamos la guerra santa. Eso fue la consecuencia final del agustinianismo. Es decir, Agustín, no tiene la culpa Agustín, Agustín era un erudito, era un estudioso, un académico, pero ese pensamiento hizo que el mundo y las ideas, ¿no? Llevara a la gente a extremos que los vivimos hoy también. Hoy muchas iglesias, sin saberlo, como dice Jorge, uno no sabe a veces lo que es, ¿no? Están viviendo este mundo y las ideas de revelaciones de lo alto, misticismo por aquí, por allá. No son ni agustinianos. Un muchacho está yendo ahí dispuesto a morir en moto, ¿no? Eh, no son agustinianos, no son neoplatónicos, no tienen la menor idea de que exista eso, pero de cierto modo son el resultado de un pensamiento que lleva al misticismo fanático y crudo, ¿no? Por otro lado, el otro pensamiento dogmático, que es la consecuencia del tomismo. Es decir, yo razono, yo pienso, ahora quiero razonar, experimentar, comprobar con mis sentidos, pero mi límite es lo que diga el magisterio. Hay un grupo de iluminados, ungidos, que son los únicos que conocen la verdad, y no los puedo cuestionar. Y cuando tú veas algún debate y te sientes un rato con tu canchita a ver un debate entre streamers
youtubers católicos versus evangélicos, te vas a dar cuenta que todo gira ahí. Es una discusión inútil. ¿Por qué? Porque el otro jamás va a salir de su pensamiento circular. Está como el hámster ahí, dando vueltas, ¿no? Está dando vueltas. Y tú lo quieres sacar, pero no quiere. Porque tú le puedes demostrar y puede bajar un ángel del cielo y puede bajar al arcángel Gabriel, ¿no? Puede bajar Jesucristo mismo, decirle, no está bien, pero no, ese es su pensamiento circular, ¿no? Y muere su ley. Y muere en su ley. Y resumiendo, ¿el católico qué piensa? El católico, y esto es herencia de la Edad Media, el magisterio que dice, Pedro es el primer papa, el primer obispo de Roma, y el inicio de un linaje apostólico que lleva hasta el día de hoy. Claro, tú le puedes decir, oye, pero te pregunto, nada más para pensar y racionalizar un poco, ¿no? Si se puede, para salir un poquito de la rueda del hámster. Te pregunto, ¿por qué sería la iglesia de Roma si este Mateo 16 fue dicho en Cesarea de Filipo? Vamos a establecer un lugar de fundación en Cesarea de Filipo. No es Roma. Año 33, Cesarea de Filipo. Entre comillas 33, ¿no? Otra cosa. Tú me dices que Pedro es el primer obispo. Se hace el concilio de Jerusalén, el que preside la asamblea, mejor dicho, el obispo más importante, es Santiago. Entonces, tercero, la primera comunidad de cristianos que se forma más allá de lo que Jesús dejó, como dice algunos dijeron, Hechos 2, fue en Jerusalén. ¿Dónde fue la primera iglesia establecida tal como tal? La primera iglesia que existió en Jerusalén. Y le hago salir le quiero hacer salir su pensamiento circular y le digo, mira, la primera iglesia es Jerusalén, no Roma. Y segundo, el primer obispo reconocido y en vida de Pedro, porque Pedro estaba vivo, Pablo estaba vivo, todos están vivos, es Santiago. Entonces, si vamos a buscar linajes apostólicos, iglesias fundadoras y todo lo demás, sería Jerusalén con el obispo Santiago. Ya, ahí dame la línea interrumpida entre después de Santiago, ¿quién viene? Claro, siguiendo su mismo pensamiento católico. Lo que te va a responder, no, tú crees eso, pero el magisterio dice esto porque la tradición dice esto. Y ese es el pensamiento de la Edad Media, ¿no? Cuando tú converses con un católico, tú estás conversando con un personaje anclado en el medioevo. Cuando tú converses con un obispo católico, con un cura católico, estás conversando con alguien que tiene el pensamiento de la Edad Media, pensamiento tomista, y no ha salido de ahí, y no hay forma que salgan. Ahorita la Iglesia Católica tiene un gran problema, porque ya se peleó con los evangélicos, con los ortodoxos, con todo. Ahora el pensamiento, la división que va a haber es que muchos en la Iglesia Católica están girando hacia la ideología pro-LGTB. Entonces, ¿qué van a hacer los católicos que no estén de acuerdo? Algo le dijo una vez, un youtuber le dijo a otro streamer católico, le dijo, tú sabes por la historia que el Concilio de Trento condenó la Reforma y a Lutero, pero los concilios posteriores redimieron a Lutero, le dieron la razón. Y la única razón, y por eso es que ahora nos llaman hermanos separados, no nos llaman ya anatema ni nada de eso, ¿no? Nos llaman hermanos separados, por eso, por ese concilio, no me acuerdo de todo el nombre, el concilio, a mí me averigua. Ahora somos hermanos separados porque ellos reconocieron su error de decir, por las puras los condenamos a Lutero. Tenía razón, pero por el orgullito y los jesuitas hay que seguirlo condenando, pero para que suene más bonito, hermanos separados, ¿no? Y él le dice, ¿no? Si ustedes hubieran reconocido en Trento que estaban equivocados, ahorita nosotros estaríamos en la Iglesia Católica, porque se hubiera reformado la iglesia. Tal vez no como nuestras iglesias de hoy, que cada cosa sale, ¿no? Pero podría todavía existir una posibilidad de que la Iglesia Católica hubiera cambiado tanto que podría ser conciliable con la Escritura. Pero no lo hicieron. ¿Y cuál fue su solución? Expulsar a todos los que piensan diferente. Entonces ahora, siglo XXI, ya tu pelea no es con el evangélico, ya estás zanjado con el evangélico, somos
¿no? Somos distintos. El reformado es distinto, el protestante es distinto. Ahora, ¿qué vas a hacer con los católicos que sean pro LGTB? Bueno, que no sean, que no acepten la ideología pro LGTB. Va a haber otro cisma. ¿Y cuál va a ser la solución? No puedes convertir a todos esta idea. El magisterio o bien niega y se opone contra la presión, tú sabes que es una cosa mundial esto, o bien provoca un cisma a los que se queden en el pensamiento antiguo, porque el magisterio siempre va a prevalecer. Solamente quiero comentarles esto como preámbulo de lo que vamos a hacer la próxima clase, que vamos a ir culminando con la historia del papado, de la Edad Media, ya con la decadencia justamente de estos pensamientos que se han ido desarrollando y filosofías y teologías que se han ido desarrollando, ¿no? Vaya preparándose, hermano. Vaya preparándose para la próxima clase. Muy bien, nos vamos a despedir entonces. Sí, dígame. Pastor, eh, ¿Alguien me quiere? solamente para decir más sobre eso, pero la iglesia evangélica no está cayendo también justamente en eso del pro LGTBI que está incursionando. La misma iglesia presbiteriana, por ejemplo, en Australia una iglesia presbiteriana casa a dos lesbianas, o sea, eh, y ofrece una misa y en su misa entran los dos, o sea, también no está incursionando en la iglesia evangélica. Sí, yo creo que muchas iglesias, la luterana también, en Lima hay un pastor luterano que es homosexual, la metodista también ha caído en eso, no sé si la bautista, no estoy enterado, iglesias de corte pentecostal también están cayendo en eso. Es una tendencia, ¿no? Pero hay una diferencia, nosotros no tenemos un magisterio monolítico al cual debemos obediencia, es decir, podemos resistir, ¿no? Podemos condenar y dividir y separarnos porque el cisma para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Pastor, Para el pueblo evangélico una división no es nada nuevo, ¿no? Es algo de casi, ¿no? Cotidiano, vamos a decirlo, ¿no? Pero la iglesia pastor, católica supuestamente es monolítica. el, Dime, pastor, Javier. el mes pasado Roma ha apartado de la orden sodelicio a 10 miembros que están involucrados con los asesinatos en el norte. Roma los ha separado ya. Sí, Roma los ha separado, pero por otro lado Sí, ha excomulgado, no les comunicado, sí. no, escucha, ha excomulgado a personas que son conocidas dentro del medio peruano, que son pro familia y anti-LGTB, y las ha excomulgado, ¿no? No me acuerdo los nombres ahorita. Por eso le digo, ahorita hay una corriente progre dentro de la Iglesia Católica muy fuerte y promovida por Francisco primero. Hay que recordar que Argentina es un país muy progre, donde están las corrientes feministas más radicales, que ahorita, por cierto, y sin meternos en política, están siendo, tratando de ser ya minimizadas. Pero como conversaba con un amigo católico, y esto es algo real, ¿no? El Papa es elegido políticamente. No por nada, terminando la Segunda Guerra Mundial, fue elegido un tal Karol Wojtyla, un polaco católico, que tenía que levantarse contra el auge de la URSS, ¿no? El auge del comunismo. Y lo mismo pasó, aunque se equivocaron ahí, con Benedicto XVI, un alemán. Claro, pensaban que el alemán iba a ayudarles en esta transición hacia el progresismo, pero Benedicto es totalmente conservador. Y Benedicto más bien renunció a alinearse con con las ideologías modernistas o progresistas. Pero Francisco primero no. Francisco primero es de esa tendencia. Entonces ahorita hay un problema y con esto vamos culminando, ¿no? Poco la edad, como le digo, la Edad Media es, en resumen, aunque el católico no te lo acepte, es el nacimiento, el desarrollo, la evolución, el desarrollo, el clímax y la decadencia del papado. Por eso es bonito conocerlo. Ahora, lo que dijo Julio Cristóbal, y con eso terminamos la reflexión final, es, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, hay muchas cosas que estamos viendo repetidas en las iglesias evangélicas, sobre todo en las no confesionales, aunque también la vemos en algunas confesionales, y sobre todo en las iglesias de corte neopentecostal o libres, por decirlo de otra manera, que están repitiendo modelos y errores y pecados históricos de la Edad Media, ¿no? Vamos a cerrar con una oración para despedirnos y gracias, ¿no? Por esta
la atención en esta clase. Estuvo bastante interesante conversar con todos ustedes. Vamos a despedirnos en oración. Voy a pedirle a ver a Brian, despídanos en oración. Muy bien. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por esta clase y te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a entenderla, comprenderla y usarla sabiamente conforme a tu voluntad. Agradecemos por la vida de nuestro maestro y pastor Carlos Medina y agradecemos también, Señor, la oportunidad que nos has dado, Señor, para aprender y obtener este curso, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Amén, chicos. Amén, hermanos. Nos vemos. Amén. Dios les Esta bendiga. semana es la última semana de clase. Con La clausura. última. Con No, clausura, no, con no. testito. Nos vemos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones, Amén. bendiciones. Bendiciones, bendiciones.